Quiero compartirles algo que es importante y esto, si es la primera vez que vienes o pues no lo has vivido en el almendro, pues es algo que valoramos mucho, que es básicamente lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este año. Sabemos que todas las promesas que están en la Biblia, que son más de 7,000, o sea, podemos vivir diariamente y enunciar una promesa por los siguientes 20 años y esa promesa ya se cumplió en Cristo Jesús. Viene nada más una que no se ha cumplido, que es lo que está por venir, que es la segunda venida de Cristo, pero todo lo demás ya se cumplió y esas promesas son para aquellos que somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros empoderamos una de estas promesas, yo siempre le pido a Dios, Señor, este año, este nuevo ciclo que va a comenzar, ¿de qué quieres tú enfatizar esa promesa que está ya cumplida en Cristo, pero que a lo mejor no la hemos podido hacer nuestra por ciertas circunstancias? Y Dios hablaba a mi corazón acerca de que este año es el año del patrimonio. Y vamos a descubrir la palabra patrimonio desde el diccionario del reino de Dios. No queremos tener influencias del mundo, ni que el mundo adopte las palabras y las promesas que Dios nos ha dado y nos la venda como si fuera algo innovador, algo del mundo y algo de lo que estamos acostumbrados. Así es que yo quisiera que este mensaje lo hicieras una realidad para tu vida. Y ahorita lo vamos a entender a la manera de Dios. Hay muchos ejemplos. Yo quiero que esto quede muy claro porque es una palabra muy importante en el diccionario del reino. Y también para ello, todo lo que vamos a hacer este año va a estar también asociado a esto. El Congreso de Prosperidad con Propósito, vamos a tener a Steve Da Silva, otros invitados también internacionales que van a estar con nosotros y donde también nos van a hablar acerca de patrimonio. Pero algo que ponía fuertemente Dios en mi corazón, sobre todo, es romper deudas. Quitar deudas. Las deudas siempre nos van a esclavizar y hay veces que no sabemos ni hemos sabido cómo estas deudas podemos hacerlas a un lado y cómo crear patrimonio. Por eso es tan importante que podamos entender más. Acuérdense lo que decía este profeta Oseas: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y si algo aquí me gusta del almendro de esta iglesia es que siempre Dios nos da buena palabra con fundamentos doctrinales basados en la palabra de Dios para poder entender lo que tenemos que hacer en este tiempo. No operar a la manera del mundo, sino hacerlo a la manera como Dios nos dijo. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, todo comienza a salirnos bien. Muy bien, bueno, pues ustedes han escuchado esta palabra patrimonio muchas veces y se usa mucho. Yo creo que una de las organizaciones que más la tomó y la ha abrazado y la ha distribuido bastante bien es la UNESCO, ¿verdad? Y todos conocemos que cuando un monumento es patrimonio de la humanidad, significa que también ese monumento, ese lugar, o incluso siendo no tangible como prácticamente lo que es herencia en pueblos indígenas y todo esto, pues lo que comunica es eso, es un legado, ¿sí? Es un legado, es una influencia de culturas ancestrales y que hoy, bueno, pues a través de algún monumento, algunas ruinas, lo que sea, o incluso costumbres, han dejado un legado para la humanidad. Y eso es una manera de ver el patrimonio, ¿verdad? Hay otras, bueno, como nos lo presentan muchas veces los bancos, ¿no? Donde si tú ahorras, entonces vas a crear un patrimonio y tu patrimonio es tu hogar y después otros que dicen, bueno, pues también hay un patrimonio familiar. Pero vamos a ver hoy esto de una manera diferente. Yo es lo que quisiera también mostrarte, lo importante que es entender esta palabra en la manera como
como Dios, yo creo que lo siente hacia nosotros que somos sus hijos. Y lo primero pues es entender, igual que pues muchas de las palabras de la Biblia y antes pues sobre todo cuando fue transferida a la cultura europea, la Biblia se tradujo del griego, del hebreo, se tradujo al latín, ¿no? Entonces hay muchas palabras hoy que tienen su origen en estas etimologías, en el latín. Y hoy vamos a entender que esta palabra patrimonio tiene un origen en el latín y viene de la palabra pater, que significa padre, y nomium, que significa recibir, recibir del Padre, de lo recibido del Padre. Entonces, cuando nosotros entendemos esta palabra es ya como, a ver, es algo que es como una herencia, es un legado, es algo que ya me fue dado. ¿Y a quién normalmente esta palabra se hacía más patente? Pues era sobre todo a un traspaso de los bienes del Padre hacia los hijos, ¿sí? Específicamente, sobre todo a los primogénitos. En la antigüedad así era. Pero hoy, bueno, pues tenemos que entender que cuando Jesús viene, ¿verdad? Y muere por nosotros, y nosotros aceptamos a Jesús como Señor de nuestra vida, nosotros, ¿qué sucede? Nos convertimos también en hijos de Dios porque hemos aceptado al Hijo como parte ya de nuestra herencia. Nacemos de nuevo y en ese nuevo nacimiento entonces nos convertimos en hijos con derechos. ¿En dónde viene eso? Aquí en Juan 1 dice: a todos los que creyeron en él, lo hicieron. A todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Repite conmigo: yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Repítelo fuerte: yo soy hijo de Dios. Significa que tenemos ese derecho. ¿Y cuántos saben que al ser hijos, entonces también adoptamos derechos? El ser hijo viene con derechos, ¿sí? Y normalmente pues estos derechos se van haciendo una realidad también en todas las áreas de nuestra vida. Hay un patrimonio que los padres crean y normalmente los buenos padres dejan herencia, dejan ese patrimonio para sus hijos. Y yo creo que vayamos unos miles de años atrás y recordemos el patrimonio que Dios crea al hombre. Qué hermoso es poder ver el libro de Génesis desde esta perspectiva. Dios crea un lugar llamado Tierra, llamado planeta Tierra, donde entrega este patrimonio del planeta completo. ¿A quién se lo entrega? Al hombre. Y cuando se lo entrega al hombre, ¿qué es lo que resulta? Pues el hombre toma autoridad sobre ese patrimonio. Y Dios incluso le da la capacidad para poderle poner nombre a todos los seres vivientes y a toda su creación. Por eso, cada vez que nosotros nombramos o sale un nombre nuevo, ¿verdad? De algo que no se había inventado, nosotros tenemos esa particularidad. No hay ningún otro ser viviente que tenga la particularidad de poder nombrar y crear nuevos nombres. De hecho, es tan innovador este proceso que por eso hay patentes, que viene de la misma raíz de pater, patente. ¿Sí? Una patente es algo nuevo. Tú puedes poner un nombre sobre una patente. Y hay muchos nombres que hoy ni siquiera existen, pero tal vez incluso el día de mañana podemos estar viendo que empresas normalmente, o nombres de personas o descubrimientos científicos, se les es asignado un nuevo nombre. Y esa asignación es por permiso del Creador, porque ante los ojos de Dios, ante Él, todo prácticamente ya fue creado. Dios nunca se va a sorprender con una nueva patente. ¡Wow! Ve lo que el hombre creó. No, o sea, todo prácticamente viene de parte de Dios. Y por más de que la ciencia siga avanzando, nunca vamos a sorprender a Dios,
porque lo único que hacemos es tomar de la materia de la que hoy está para poder usarla y poder hacer, al mejor a través de alguna ecuación química o física, pues crear nuevos elementos. Pero todo esto está ya hecho y ha sido diseñado por Dios. Entonces, lo primero es que Dios crea un ambiente donde nos pone, y eso se convierte en el patrimonio ¿de quién? De los seres humanos. Vamos a comenzar con el primer patrimonio que le entrega al hombre, que fue el huerto. El huerto del Edén, ¿verdad? Donde Dios puso primeramente a Adán. Es un patrimonio que Dios entrega para que lo cuidara, para que lo labrara, pero también que faltaba dentro de ese espacio una compañera, y entonces le da a Eva, ¿verdad? Y en ese momento Dios da la instrucción, ahora sí, de multiplíquense y fructifiquen, que es llenen la tierra. A mí me gusta que ustedes tomen autoridad sobre la creación que hoy yo les estoy entregando. Y yo quiero que esto se te quede muy grabado, porque a veces pensamos que no somos dueños de lo que Dios entregó a Adán y Eva hace miles de años. Pero a través de Cristo viene un proceso de restitución, porque como lo acabamos de leer ahí en el primer capítulo de Juan, ¿qué es lo que hace? Nos da Dios los mismos derechos que le dio a Adán y Eva. Entonces, hoy tú tienes ese derecho de reclamar lo que es ese patrimonio que Dios creó para nosotros, para su creación, para sus hijos, hijos con derechos. Entonces, esa creación hoy incluso está gimiendo para la manifestación de los hijos, para que sea retomada bajo el diseño original. Y yo quiero que entendamos también esto, porque es muy importante que podamos verlo a la manera como Dios nos ve. Tanto nos ama Dios, tanto es bueno Dios, que Dios ha reservado patrimonio para sus hijos. Y ha reservado un patrimonio para ti, para tu familia, para los hijos de tus hijos y tus descendientes. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad que sí? Los veo muy callados, los noto así como que no me la creo. Pero yo te digo esta mañana que siempre dentro del plan original de Dios es restituir lo que Dios nos dio en el origen, en el inicio. Y es así como hoy nosotros tenemos que ver que prácticamente a través de la Biblia vemos historias de cómo Dios quiere e insiste en regresar ese patrimonio a sus hijos. Y uno de estos maravillosos ejemplos, bueno, porque los hay desde incluso Abraham, ¿verdad? Abraham lo primero que le dice cuando Dios lo llama es: te tienes que salir de donde hoy vives, tienes que dejar tu parentela, la familia que ahí tienes, y nomás te vas a llevar a tu esposa, a tus hijos, y te vas a ir a otra tierra, a una tierra donde yo te voy a indicar dónde vas a vivir, ¿sí? Y él viaja y se va a la tierra de Canaán. Y esa tierra ahí es donde él vive, y Dios le entrega un territorio, y ese territorio comienza a poblarlo a Abraham. Pero tenemos que ver que desde Abraham Dios le asigna un espacio físico para que ahí que se reproduzca. Y ahorita vamos a pasar de lo que vemos, de lo material, a lo no tangible, porque también hay un patrimonio muy importante, que para mí es el más importante que Dios nos da. Pero hoy yo quiero que empecemos primero a entender que ese patrimonio Dios nos lo entrega ¿para qué? Para que podamos cumplir la primer bendición que Dios da al hombre, que es multiplicar y fructificar. Nos da un espacio para que ahí podamos nosotros que crecer, extender su reino. Incluso en la instrucción que Dios da, digo que Jesús dio a sus discípulos, es: tienen que comenzar a llevar este evangelio a Jerusalén, a Samaria y al resto de las naciones. Habla de un territorio geográfico, ¿sí? Y después de ahí, pues también vemos que en el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios fue cautivo,
dentro de Egipto, pasan 400 años donde se reproducen y llegan a ser más de 2 millones de personas. Viene el éxodo y Dios lo que le dice a Moisés es: yo quiero que lleves a mi pueblo a la tierra donde fluye leche y miel. Es un patrimonio que yo ya preparé para ustedes. Es una tierra que ya reservé para el pueblo, para mi pueblo de Israel. Desde que yo creé el mundo, esta tierra la diseñé, la designé para ustedes. Y por eso hoy, pues, aunque haya guerras en ese territorio que resulten pues en situaciones muy complicadas y cuestiones donde tiene que intervenir la Organización de Naciones Unidas y quieren cambiar la geografía, no van a poder, porque la tierra es de Dios y Él la asigna como Él quiere, y ese territorio se lo asignó a Israel, punto. Eso no va a cambiar. Pero también como le asignó territorio a Israel, adivina qué, también te lo asignó a ti. Y hay un espacio de tierra, de terreno reservado para ti. Y hoy, cuando nosotros nos empezamos a acostumbrar a cómo piensa el mundo, entonces, ¿qué sucede? Caminamos por, como fue la maldición, la maldición cuando cae Adán, ¿verdad? En pecado, dice: ahora caminarás entre espinas y cardos, y todo te va a costar hasta que sudes. Pero el plan de Dios a través de Jesús ya es un plan diferente, es un plan redimido. No que no nos esforcemos, porque a veces pensamos en que si Dios, yo he leído ahí en Mateo 6, que Él todos los días da el alimento para las aves. Sí, pero no dice: y Dios va y entonces lo toma y se lo lleva a su nido para que entonces ellos puedan comer. No, las aves tienen que volar, tienen que buscar gusanitos, granitos de trigo, de lo que sea, para poderse alimentar, ¿sí? Incluso las flores tienen que estar expuestas al sol. Entonces, bueno, pues no, pero ve un girasol. Un girasol es el ejemplo más vivo, que tiene que esforzarse para tomar la luz del sol y nutrirse. Entonces, no es de a gratis. Lo primero que le dice Dios a Josué es: esfuérzate y sé valiente, porque sí, preparé la tierra, pero también tienes que hacer tu parte. ¿Estamos de acuerdo? Pero la buena noticia es que es algo que Dios ya preparó y es herencia para sus hijos, hijos con derechos. ¿Vamos bien? Bueno, ahora yo te quiero decir aquí cómo Dios, aquí en Deuteronomio 12:28, fíjate lo que dice: asegúrate de obedecer todos mis mandamientos para que te vaya bien, y a ti y a todos tus descendientes, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor tu Dios. Entonces, Dios prepara este espacio, Dios prepara este terreno, pero ahora, ¿qué es lo que dice? Tenemos que obedecer. ¿Qué trabajo cuesta obedecer, sí o no? Y cuando nosotros lo vemos desde esa perspectiva, también tenemos que ver algo que es muy importante, que es que cuando Dios da esa palabra o da al hombre esa palabra obedecer, significa que tenemos que obedecer, pues el libro de la ley. Y el libro de la ley era muy difícil obedecerlo sin el Espíritu Santo. Muy difícil. De hecho, vemos cómo todo el Antiguo Testamento suceden historias tras historias donde porque no hiciste lo que yo te mandé y viene la consecuencia. ¿Por qué? Porque estaban viviendo bajo la ley. Llega Jesús, Jesús dice que viene a cumplir esa ley, pero ahora también nos da algo que es maravilloso. Nos da el patrimonio más hermoso que pudimos obtener de parte de Dios, que es el Espíritu Santo. Y yo quiero que te emociones con esto, porque hoy en esta tierra lo único que necesitamos es incrementar nuestra relación con el Espíritu Santo para que nos vaya bien y seamos prosperados en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos.
Pero no entendemos esta parte, o sea, pensamos mucho a veces en lo racional, como el mundo se ha acostumbrado a enseñarnos desde que comenzamos a estudiar y más en las universidades, donde todo tiene que ser tangible. Pero el regalo más grande que nos da Jesús es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene acompañado, fíjate qué importante, viene acompañado con el don de sabiduría. El don de sabiduría es el que nos va a decir qué hacer, en qué momento hacerlo, con quién hacerlo. Entonces llega el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, porque es el mejor patrimonio para nosotros, porque lo que produce es que lo que es intangible se convierta en tangible. Y esto, cuando lo vemos de esta manera, fíjense lo que dice aquí en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Fíjate qué importante esto. Hay veces que pensamos patrimonio, sí, una casa, el hogar, todo esto, pero se nos olvida que todo esto lo tenemos primero que crear a través del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Dice que la misma tierra fue creada a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que este año abracemos esta palabra pater nomen, de lo recibido de Dios. Dios ya habló. Y lo único que tenemos que hacer es ponernos en sintonía con su palabra para poder declarar lo mismo que Él declaró de bendición sobre nuestra vida. Si su anhelo es que nos vaya bien, ¿verdad? Entonces, y si su anhelo es darnos una tierra, porque esto lo hemos visto constantemente, siempre Dios busca dar un espacio desde el inicio. O sea, si no, Génesis hubiera empezado de otra forma. Pero tú ves los primeros 5 días bíblicos, toda la creación fue entregada, fue diseñada de parte de Dios de una manera verbal que no existía, de una forma espiritual, y fue atraída a un mundo físico en el cual hoy vivimos. Y ese mundo físico que hoy estamos pisando, esto hoy, ¿verdad? Esto fue creado por la palabra de Dios, toda la materia. Entonces nosotros tenemos en nuestra boca la capacidad de incubar, sin ver, pero creyéndolo espiritualmente, el patrimonio que queremos tener tangiblemente, en todos sentidos. No hablo nada más de la parte de una tierra, hablo también de una familia. Dios habla también de patrimonio familiar, ¿sí? Habla acerca de esa herencia. Hay parejas que hoy pues todavía dicen, híjole, nos casamos y llevamos tantos meses, tantos años que hemos querido tener hijos y por alguna razón no hemos podido y nos hemos hecho tantos estudios y no ha funcionado. Pero yo quiero decirte que este año, el año del patrimonio, tú vas a poder decirle a tu pareja, este es el año en el cual vamos a estar embarazados. Y este es el año en el cual podemos nosotros abrazar esa bendición de parte de Dios y hacerla una realidad. Si han pasado también tiempos en los cuales, bueno, pues por una u otra razón necesitas también tener pareja, tener amigos, lo que sea. Eso es parte del patrimonio. El patrimonio de Jesús también fueron sus discípulos. Fueron personas con las que Él entabló una relación y gracias a sus discípulos hoy tenemos el patrimonio de las Escrituras. Imagínate, ahí están los evangelios. Qué hermoso es poder ver las cosas de esta manera. Entonces, cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, cuando yo creo que ya hay un patrimonio que Dios me dio para mi vida y eso lo tomo y lo hago una realidad a través de mi fe, entonces estoy alineado con el propósito que Dios tiene para mí. Por eso decíamos, este va a ser el mejor año para tu vida, si tú lo crees. No es que
no hombre, es que 2005 fue mi año en ventas y vendí. No, es que mira, en 1990 conocí a mi esposa, me casé, todo fue un excelente año. Sí, pero recordemos que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, que siempre vamos en ascenso. Por eso decimos, este año va a ser el mejor año de tu vida. Nunca voltees atrás para, ay, sí, yo me acuerdo que no. Para lo único tenemos que voltear atrás es para darle gracias a Dios por lo que esos años anteriores hizo, por las pruebas que pasamos donde nuestra fe se incrementó y por saber que Dios se manifestó en nuestra vida a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos, a pesar de que en 2021, 2020 fueron años complicados, hoy sabemos que Dios estuvo con nosotros? Y como se cantó ahorita, ¿recuerdan? Había uno más entre las llamas. Ese cuarto hombre, Jesús, siempre va a estar contigo, porque Dios es bueno. Y yo tengo que iniciar mi día sabiendo que Dios es bueno, que ese día va a ser el mejor día de mi vida y que el día siguiente va a ser el mejor día de mi vida, y así sucesivamente. Pero lo tenemos que abrazar, lo tenemos que creer, y de esta manera, de esta forma, entonces es como podemos nosotros creer que en este año, a pesar de todo, este es un año donde lo que yo me proponga en cuestiones de patrimonio lo voy a poder lograr a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Implica esforzarme? Sí. ¿Tengo que ser valiente? Sí, porque veo las cosas de otra manera. Mis ojos físicos me impiden ver muchas veces lo que Dios ya dio y me bendijo. El pueblo de Dios no vio la tierra prometida. Esa generación completa se perdió en el desierto. Fueron 12. De los 12 que la visitaron, 10 dijeron, híjole, si esa es la tierra prometida, mejor nos quedamos en el desierto o mejor nos regresamos a Egipto. Pero no creyeron. Y eso habla de un porcentaje. Eso habla que pues más de un 20%, ¿sí? Va a decir, un 80% va a decir, sí, creo en Jesús, pero este año está complicado. No, lo que dice el pastor, no, eso no va a pasar en mi vida porque estoy endeudado, porque no tengo trabajo, porque pase lo que pase. Y ven un reporte negativo. Y cuando tú ves un reporte negativo, eso pone un velo para tu fe, porque empiezas a operar en la manera como el mundo enseña, no con la fe. Y entonces esa palabra patrimonio comienza a verse borrosa hasta que comienza a desaparecer. Pero cuando tú abrazas la palabra y dices pater nomium, recibido del Padre, de lo recibido del Padre. El Padre ya habló. El Padre ya no es necesario que hable más, habló lo que tenía que hablar. Envió a su Hijo para hacer lo que tenía que hacer. Ahora todo está de nuestro lado. Ahora somos nacidos de nuevo. Ahora a través de la sangre de Jesús fuimos hechos reyes y sacerdotes. Lo que sale de nuestra boca, lo que creemos, el linaje que tenemos puesto es de veras. No son historias ni cuentos, es una realidad en el mundo espiritual. Y tú le puedes preguntar, si pudiera aquí, le pudiéramos preguntar a un demonio, oye, ¿cómo nos ves? El demonio mismo hablaría y diría, te veo como un príncipe, como un sacerdote. Aunque tú no lo creas, eres un rey y sacerdote en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual también ya tienes un patrimonio. Ese patrimonio hay que ser violento. Ese patrimonio lo tenemos que arrebatar. Ese patrimonio lo tenemos que creer, porque ya fue el anhelo de Dios. Dice, para que te vaya bien y seas prosperado en todo. No dice en algunas cosas, no, en todo. Yo me abrazo de esa promesa. Yo creo esa promesa porque es la promesa que Dios me dio. Yo creo eso. Yo creo que en realidad cuando Jesús nos dijo y habló acerca de la gran comisión, ubicó muy bien qué es lo que es la enfermedad delante de Dios y nos dio autoridad sobre cualquier enfermedad. Porque dijo, y orarán por los enfermos y estos
sanarán. Un enfermo difícilmente puede sanar a otro enfermo, como un ciego puede guiar a otro ciego. Entonces, ¿quién es el sano? ¿Quién es el vivo? ¿Quién lleva el reino? Pero si te pones del lado de la enfermedad, te vas a asociar con la enfermedad. Y hoy es terrible lo que está pasando en la iglesia. Es una iglesia no temerosa de Dios, temerosa de la enfermedad y los contagios. Y mientras nos sigamos asociando con esto, entonces no vamos a vivir de victoria en victoria, porque lo que creas, en lo que tú crees es lo que vas a empoderar y es lo que va a suceder. Y desafortunadamente, nosotros como iglesia no estamos dando el ejemplo que deberíamos de estar dando allá afuera. Hoy la iglesia tiene que ser luz. Cualquier persona que venga, incluso, tiene que entrar y tiene que ser sana. Una iglesia debe de ser como el estanque de Bethesda, donde todo aquel que entre debe ser sanado. No, no entro porque, ¿qué crees? No, ¿y qué tal si uno tenía pie de atleta y me voy a contagiar? Y no, mira, se metió ahí uno con esta enfermedad, ¿qué tal si me da? Estornudó, no, ¿me entienden? Esa no es la iglesia de Cristo, discúlpame, esa no es la iglesia de Jesús. Yo creo que hoy, si algo nos está faltando, es realmente hacer un análisis de quién somos en Cristo, de lo que hoy creemos y en qué creemos y en qué creemos que somos a través de lo que Dios nos está mostrando. Yo creo también que hay veces cuando leemos en la Biblia historias como la de Elías, ¿se acuerdan de Elías? Ese Elías era un hombre maravilloso, probablemente uno de los profetas que operaron con mayor poder en el Antiguo Testamento. Y Elías, fíjate lo que hizo ante los profetas de esa reina Jezabel, esposa de Acab, que era una reina maligna completamente. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo un holocausto y dijo: van a ver quién es el Dios verdadero. Y oró a Dios y pidió que descendiera fuego del cielo para encender esa ofrenda de sacrificio. Y descendió fuego del cielo. Y fue un fenómeno, fue un milagro impresionante. Un hombre que oró después de 3 años de sequía, y después de 3 años él oró para que lloviera y comenzó a llover. ¡Qué milagros hizo Elías! Pero te voy a decir algo. Para mí, el milagro más grande que hizo Elías fue haber dejado un Eliseo, un patrimonio. Él se convirtió en mentor y dejó su patrimonio, el manto con el cual él hizo tantos milagros. Se lo heredó a su hijo espiritual, a Eliseo. Y Eliseo hizo muchos milagros más. Y lo mismo pasó con Jesús. Jesús deja el patrimonio del Espíritu Santo y su vida eterna en cada uno de sus discípulos. Y ellos reciben el patrimonio del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Jesús? Y cosas más grandes que las que yo hice, ustedes van a hacer. Qué hermoso el patrimonio cuando lo vemos desde esa óptica. Un patrimonio no es para que nosotros lo acumulemos, lo guardemos y digamos: mira cuánto patrimonio tengo. No, el patrimonio tiene que verse como Dios lo ve, como una heredad. Y así como lo recibimos, es reconocer que todo proviene de su mano. Yo todavía no entiendo cómo en todo el 2021, 2020, muchas familias no diezmaron una sola vez. Y no es porque aquí hablemos de los diezmos y las ofrendas constantemente, no hablamos de eso, pero es gratitud a Dios. El 10% no nos corresponde, es de Él. Así está como está diseñado. Él lo dijo de esa manera. Pero yo estoy mostrándole una gratitud a Dios también de lo que yo he recibido de su mano.
Y hemos visto grandes milagros en personas, grandes sanidades, que nunca más estas personas se volvieron a parar aquí para darle gracias a Dios y seguirle alabando y adorando. Recibieron el milagro y se olvidaron de Dios. Hoy ese patrimonio, yo creo firmemente que ya está. Pero como dice aquí, dice, nunca te olvidarás de Dios, de quién te lo dio, de dónde provino. Entonces, una cosa para poderlo recibir es siempre recordar que todo proviene de Dios, que todo es de Dios, absolutamente todo. El siguiente respiro es por cortesía de Dios para nuestra vida. Y lo siguiente es que no es mi patrimonio. Este patrimonio es para la gloria de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el patrimonio que recibimos? Fíjate, ninguno de los dones, más que uno solo, de los 9 dones del Espíritu Santo, es para ti, más que hablar en lenguas. Pero 8 son para bendecir a las personas y al pueblo y a la iglesia. Todo está hecho para dar. No hay ninguna nube que diga, no, yo aquí me contengo todo el agua y no voy a hacer mi función, ¿verdad? No hay ningún árbol que diga, no, este año los frutos son para mí y me los voy a reservar. No, toda la creación fue hecha para dar, y dar generosamente, dar abundantemente. Y cuando estamos alineados con eso, donde Dios Padre no reservó ni a su Hijo unigénito para darlo, entonces estamos alineados con el patrimonio a la manera del reino, a la manera de Dios. Hace unos años, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de poder adquirir la casa donde vivimos, hace ya más de 20 años, ¿verdad? Yo lo primero que busqué es dónde va a ser el lugar donde vamos a tener nuestra reunión para grupos en casa. Y construimos un lugar especial para eso. Construí también un lugar de oración. Este es mi aposento alto, un lugar de convivencia, porque dije, a ver, Señor, está este jardín, está esta terraza. Señor, aquí vamos a convivir. No es para, mira el jardín, mira la vista, mira mi casa, mi patrimonio. No, es lo que podemos hacer con ese patrimonio para poder bendecir a otros que tienen necesidad. Y cuando tú comienzas a hacer las cosas de esa manera, a mí me encanta, por ejemplo, una pareja que nos dijo, yo quiero, tenemos una casa y tiene una alberca y no la hemos usado durante muchos años, pero queremos arreglarla porque queremos que aquí sean los bautizos. Y son recién convertidos, imagínate. Hay cristianos de años que se les ha olvidado que lo que tienen es para darle la gloria a Dios, y que nada más son receptores pero no transmisores, que son acumuladores pero no son generosos en su dar. Y hablo en todos sentidos. Hoy es un tiempo maravilloso, es una oportunidad excepcional que nos está esperando, porque ese patrimonio ya está dado por Dios para ti, para tu vida. Y lo único es tomarlo. Pero tomarlo, ¿para qué? Para ser buenos administradores. Para que al final, a través de nuestra buena administración, podamos poner lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Y que en el cielo, donde va a ser nuestro premio y el legado más grande que vamos a recibir, ese patrimonio que nos está esperando para la eternidad, donde te vas a quitar el reloj porque no hay tiempo, es un patrimonio donde vas a llegar y va a estar tu morada. Y hoy en esta vida determinamos el tamaño de nuestra morada en los cielos, a través de nuestra generosidad, a través de alinearnos con el corazón de Dios. Como dice el hermano Wayne Myers, vivir para dar. Y el que vive para dar es el más bendecido, siempre, siempre. Así es que yo espero que este año podamos adentrarnos mucho más en entender lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Quiere cancelar deudas porque no quiere que seas esclavo de ninguna institución y de nadie.
Cualquier persona que te presta en ese momento tiene injerencia sobre tu vida y eso se tiene que romper. Y si tú lo crees, este año va a suceder. Cualquier institución bancaria que te ha prestado, ya sea a través de una tarjeta de crédito o lo que sea, también está tomando de lo tuyo y eso se tiene también que romper. Y sabes que este año vamos a también estar dando recetas de cómo hacerlo. Por eso este congreso es importante, porque vamos a hablar acerca de esto. No es nada más de, ay, estuvo bonita la palabra. No, vienen los cómo y los porqués. Y eso es muy importante. Muchos los llamados, pocos los elegidos. Siempre queremos nosotros recibir la bendición, pero pocos estamos dispuestos a esforzarnos y pagar el precio para poder obtener esa bendición. Pero yo te digo, si tú estás dispuesto en este año, es como las dietas, ¿no? Comienzas y ya, este año sí voy a bajar 10 kilos y me voy a ver súper bien y me van a quedar mis vestidos y pantalones de soltero y soltera, ya, ahí están. Y de repente llegas a febrero y no, pues dieta, ¿dónde estás? Se acabó el asunto. No, este año yo sí quiero que podamos realmente abrazar este compromiso, porque Dios ya hizo su parte. Ya tu terreno, tu patrimonio, la persona con la que te vas a relacionar, el nombre de tu hijo, si se trata de extender tu familia, ya todo eso Dios le puso un nombre, ya es tuyo. Pero esfuérzate y sé valiente. Y vamos a hacerlo juntos. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y ya está, no hay que inventarlo, ya está en la Biblia, el mejor libro de finanzas del mundo. Aquí ya nos dice cómo y lo vamos a comenzar a ver. Por eso te invito también al discipulado los miércoles, porque ahí vamos a comenzar a ver los cómo. Es imposible verlo aquí todos los domingos, pero el discipulado ahí está. Si es que pues podamos comenzar este año de una manera diferente, una manera donde abracemos nuestra comunión de nuevo con el Espíritu Santo. Romanos 8:14, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y este año queremos abrazar esto. Queremos ser guiados, queremos tener mejor intimidad con el Espíritu de Dios. Y Él te va a ir diciendo exactamente, porque es un mentor perfecto, el cómo hacerlo, sin adelantar tiempos, sin poner nosotros esfuerzos adicionales, porque esa es otra cosa maravillosa del reino. Dice que si permanecemos en la vid verdadera, en automático nosotros que somos los pámpanos, las hojas, vamos a dar fruto. Y ningún árbol da partos con dolor del fruto, lo hace de manera natural. El permanecer en la vid nos hace fructíferos y productivos. Así es que haciéndolo a la manera de Dios, yo te aseguro que este año va a ser un año donde tu patrimonio en todos sentidos va a ser incrementado. Patrimonio en tus dones espirituales, patrimonio en los frutos del Espíritu, de mi carácter. ¿Cuántos necesitamos mejorar nuestro carácter? Es otro patrimonio que también está inherente y que tenemos que tener. Ya no quiero ser tan enojón, iracundo, ya no quiero ser tan bueno, todo eso también este año. Y eso es a través de poder tener intimidad con el hermoso Espíritu de Dios. Amén. Así es que preparémonos y comencemos este ayuno el día de mañana juntos. Yo te aseguro que cada día que le dediques a partir de este lunes al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, y en estar leyendo la palabra, Dios va a comenzar a darte las estrategias. Y el miércoles al discipulado, para comenzar a quitarnos deudas y todo ese tipo de cosas que no deben de estar en nuestra vida. ¿Lo creen? Patrimonium. Patrimonium. Ya lo hemos recibido de parte de Dios. Ya es tuyo. Tómalo y abraza. Amén.